Hola a todos, amantes de las historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en el poder inquebrantable del amor. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los fenómenos culturales que marcan nuestras vidas y nos dejan una huella imborrable. Hoy tengo algo verdaderamente especial para ustedes, una narrativa tan poderosa y emotiva que ha logrado cruzar fronteras, idiomas y culturas, llegando a los corazones de millones de personas en cada rincón del planeta. Si alguna vez se han preguntado qué significa amar con una intensidad desmedida, contra viento y marea, desafiando al destino y a las fuerzas más oscuras, entonces están en el lugar correcto. Estamos a punto de sumergirnos en Burak y Neslihan, la historia de amor que cautiva al mundo entero. Preparen sus pañuelos y sus emociones, porque esta aventura es un viaje sin retorno al corazón de una pasión inolvidable. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se tomen un segundo para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones de historias fascinantes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, empecemos con esta travesía. Cuando hablamos de Burak y Neslihan, en realidad estamos invocando la magia de dos actores extraordinarios, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, cuyas interpretaciones magistrales dieron vida a una de las parejas más icónicas y trágicamente románticas de la televisión, Kemal Soydere y Nihan Sezin, de la aclamada serie turca, Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno, o Lazos de Sangre. Su historia no es solo un cuento de amor, es una epopeya de sacrificio, destino, venganza y la búsqueda incansable de la justicia, todo ello envuelto en un romance tan puro como imposible. Imaginen una Estambul vibrante llena de contrastes, donde las diferencias sociales pueden ser tan abismales como los puentes que unen sus continentes. Aquí conocemos a Kemal Soydere, un joven humilde, brillante y trabajador, cuyo sueño es ser ingeniero de minas. Su vida, aunque sencilla, está llena de integridad y esperanza. Y luego está Nihan Sezin, una artista talentosa, llena de vida y espíritu libre, pero atrapada en el lujo superficial y las expectativas de una familia adinerada. Sus mundos están tan separados como el cielo y la tierra, y sin embargo el destino, con su particular sentido del humor, decide cruzarlos de la manera más inesperada y poética. Su primer encuentro es como sacado de un sueño. Nihan está frustrada con su vida privilegiada, busca escapar, y en un autobús choca accidentalmente con Kemal. Esa chispa inicial, esa conexión instantánea en medio del caos de la ciudad, es el preludio de un amor que desafiará todas las lógicas. Ambos se ven en el otro lo que les falta en sus propias vidas, la libertad en el caso de Nihan, la pasión desbordante en el de Kemal. Sus miradas se entrelazan, sus almas se reconocen, y en esos primeros momentos de complicidad, nace un romance puro y apasionado que los lleva a creer en un futuro juntos. Se escapan de sus realidades, crean su propio universo donde solo existen ellos dos, y planean una vida lejos de las imposiciones sociales. Todo parece perfecto, un cuento de hadas moderno en la bulliciosa Estambul. Pero como toda gran historia de amor, la suya no podía ser sencilla. Un tercer personaje emerge, una sombra oscura que se cierne sobre su felicidad, Emir Kozkolu. Emir, un empresario adinerado y manipulador, está obsesionado con Nihan desde hace años. Es la encarnación del mal, un hombre capaz de todo para conseguir lo que desea. Y lo que desea más que nada es a Nihan. La tragedia golpea cuando el hermano gemelo de Nihan, Ozan, se ve involucrado en un incidente que parece un asesinato. Emir, aprovechando la desesperación de la familia Sezin, orquesta un chantaje cruel. Si Nihan no se casa con él, Ozan irá a prisión por un crimen que en realidad, Emir manipuló. En uno de los sacrificios más desgarradores vistos en pantalla, Nihan se ve obligada a renunciar a Kemal y casarse con Emir para salvar a su hermano. Este momento es el quiebre, el punto de inflexión que convierte una bella historia de amor en una epopeya de dolor y resiliencia. Kemal, sin entender la verdadera razón detrás de la partida de Nihan, se siente traicionado y destrozado. Huyendo de su dolor, se marcha de Estambul, buscando un nuevo comienzo y, quizás, el olvido. Los años pasan, pero el amor, cuando es verdadero, no se extingue, solo se transforma en una brasa ardiente bajo las cenizas del resentimiento y la incomprensión. 5 años después, Kemal regresa a Estambul. Ya no es el joven ingenuo y soñador. Se ha convertido en un exitoso y respetado ingeniero de minas, forjado por el trabajo duro y el dolor de un amor perdido. Su regreso no es casualidad, está impulsado por el deseo de hacer justicia, de vengar las injusticias que su familia y el Mis.
Mo sufrieron. Sin saberlo, este camino de venganza lo lleva directamente de vuelta al mundo de Nian y, por supuesto, de Emir. El reencuentro de Kemal y Nian es explosivo, cargado de emociones reprimidas, de amor, de odio, de preguntas sin respuesta. Sus miradas lo dicen todo, la pasión sigue ahí intacta, pero ahora empañada por el resentimiento y la barrera de un matrimonio forzado. Lo que hace que la historia de Kemal y Nian sea tan cautivadora es la constante tensión entre el amor que sienten y los obstáculos insuperables que los separan. Emir se convierte en el antagonista perfecto, un villano tan complejo como cruel, cuya presencia es una sombra constante sobre la felicidad de los protagonistas. La trama se enreda con secretos familiares, intrigas empresariales, giros inesperados y la búsqueda de la verdad detrás del incidente de Ozan. Nian, atrapada en un matrimonio sin amor, vive en una jaula de oro, siempre buscando la manera de proteger a los suyos y de encontrar un resquicio para su amor con Kemal. Y Kemal, consumido por la sed de venganza, lucha constantemente entre su deseo de justicia y el amor incondicional que aún siente por Nian. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es simplemente magnética. Sus interpretaciones trascendieron la pantalla, haciendo que cada mirada, cada toque, cada lágrima y cada sonrisa de Kemal y Nian se sintiera real, visceral. No es solo que sean actores talentosos, lograron habitar a sus personajes de tal manera que el público mundial creyó en su amor, sufrió con su separación y celebró cada pequeño momento de felicidad que lograban robarle al destino. Las escenas entre ellos están cargadas de una intensidad emocional pocas veces vista, desde los momentos de éxtasis de su amor inicial hasta el tormento de su separación, el dolor de su reencuentro y la desesperada lucha por estar juntos. Sus ojos hablaban volúmenes, transmitiendo desesperación, esperanza, ira y sobre todo, un amor eterno. Kara Sevda no es solo una historia de amor, es un estudio sobre la condición humana, la moralidad, el bien y el mal. Explora temas profundos como la lealtad familiar, el poder del destino, la capacidad de sacrificio y la línea delgada entre el amor y el odio. El guión, inteligentemente construido, mantiene al espectador al borde del asiento con cada nuevo giro, cada revelación, cada peligro que acecha a la pareja. La serie se convirtió en un fenómeno global, no solo por su trama adictiva y sus valores de producción cinematográficos, sino por la universalidad de su mensaje: el amor verdadero es una fuerza imparable, capaz de desafiarlo todo. El clímax de la historia es tan desgarrador como hermoso. Tras innumerables pruebas, conspiraciones y un sinfín de obstáculos, cuando parece que Kemal y Nian finalmente podrían tener su tan ansiado, felices para siempre, la tragedia golpea una vez más, de una forma que nadie espera. El final de Kara Sevda es uno de los más comentados y emotivos en la historia de las telenovelas turcas. No es un final convencional, no es un cuento de hadas con un lazo perfecto. Es un final que sella su amor como algo épico, inquebrantable, trascendente. La forma en que Kemal decide su destino para proteger a Nian y a su hija es el último y más grande acto de amor, un sacrificio que inmortaliza su unión en la memoria de todos los que los conocieron. Deja una cicatriz emocional, sí, pero también una profunda sensación de que su amor, aunque truncado en esta vida, fue tan potente que se extenderá más allá de la existencia terrenal. La historia de Kemal y Nian, encarnada por el talento deslumbrante de Burak y Neslihan, se ha convertido en un referente cultural, un estándar por el que muchos miden las grandes historias de amor en la ficción. Sus nombres, Burak y Neslihan, se han vuelto sinónimos de esa intensidad, de esa química innegable que puede hacer que una historia ficticia se sienta más real que la vida misma. Millones de fans en América Latina, Europa, Asia y África se han enamorado, han sufrido y han llorado con ellos, confirmando que las historias de pasión, sacrificio y lucha por el amor tienen un lenguaje universal que conecta con el alma humana. Así que, para resumir, la historia de Burak y Neslihan es la epopeya de Kemal y Nian, un amor que floreció contra todo pronóstico, se vio desafiado por la oscuridad de la ambición y el resentimiento, y finalmente, aunque no de la manera que todos esperábamos, se inmortalizó a través del sacrificio y la devoción eterna. Es un testimonio del poder de la narrativa, de la actuación que trasciende y de la capacidad del amor para conmover y cautivar al mundo entero. Gracias de verdad por acompañarme en este emotivo recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta inolvidable historia. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuál fue su momento favorito de Kemal y Nian? ¿Qué otras parejas de la pantalla les han robado el corazón? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre nos enriquecen con nuevas perspectivas.
Y antes de despedirnos, si este viaje al mundo de Burak y Neslihan les ha emocionado, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con aquellos amigos que también aman las grandes historias de amor y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos unen y nos inspiran. Hasta la próxima, y que el amor los encuentre siempre.